Entonces, cuando un pecador entra, ¿cómo debemos de recibirlo? Así como Cristo nos recibió, con amor, con gracia. No importa cómo vienen vestidos, no importa cómo vienen hablando, no importa cómo vienen, lo que sabe usted de su vida. Recíbelos, abrázalos, ámalos, perdónalos, encamínalos al trono de gracia como Dios te recibió, como nos recibió. Dice, para gloria de Dios. Lo que Cristo hizo en recibirnos, en aceptarnos cuando no éramos aceptables, es para la gloria de Dios. Cuando la iglesia recibe a los pecadores que no son dignos tampoco y los aceptamos, los que no son aceptables, eso es para la gloria de Dios. A entender este pasaje, para que tu Espíritu, siendo nuestro Maestro, Señor, ilumine este entendimiento, Padre, directo al corazón. No solamente queremos entenderlo a la cabeza, Señor, no solamente queremos esa información, queremos que tú llenas nuestro corazón y empiezas, Señor, esa transformación. Sabemos, Señor, que tú serás fiel a completar esa transformación en nosotros. Viéndonos en el espejo de tu palabra, podemos ver nuestras faltas, Dios, nuestros pecados, nuestras debilidades. Pero viendo al Dios, el autor de esta palabra, Señor, tenemos esperanza, sabiendo que nos has amado, aun siendo pecadores, demostrarte tu amor para con nosotros. Y por eso confiadamente acercamos a tu palabra, sabiendo que hará una transformación en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si se acuerdan, Pablo ahorita está hablando de la unidad dentro de la iglesia. Hemos estado viendo el tema de los débiles y de los fuertes. Pablo tenía dos grupos, mayormente en la iglesia, gentiles, que no eran judíos, pero habían aceptado a Cristo Jesús. Y el otro grupo eran los judíos, que habían recibido a Jesucristo como el Mesías. Y había diferencia porque los judíos todavía querían adquirir a la ley del antiguo pacto y no querían comer ciertas cosas, querían tal vez seguir observando el sábado como el día de reposo, querían adorar el sábado. Y Pablo tenía un conflicto ahí en la iglesia en Romanos. Mismo conflicto que él también tuvo en otras iglesias, como en los Corintios, como la iglesia de Galacia. Y Pablo quería que la iglesia se entendiera que era un solo cuerpo, es un solo rebaño, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 10 que él tenía ovejas de otro rebaño, pero que los iba a reunir porque él es el buen pastor, ¿verdad? Dijo, tengo ovejas que no son de este rebaño, pero los voy a llamar, los voy a unir, va a haber un solo rebaño. Y pues es lo que Pablo está tratando ya en las cosas y en prácticas, cómo la iglesia debe de unir los fuertes y los débiles, que los fuertes no estén despreciando a los débiles y que los débiles no sean condenando a los fuertes. Porque los fuertes pueden decir, oh, yo puedo adorar a Dios todos los días de la semana, todos los días para mí son santos en el Señor. Y algunos decían, pues no debes de comer carne de puerco, no debes de comer marisco, o no debes de comer carne que ha sido ofrecido a los ídolos. Y los fuertes decían, comida es comida. Mientras damos gracias a Dios por lo que nos ha dado, podemos comer. Entonces había unos que decían, somos libres, somos más maduros y esto y el otro. Y algunos llevaban esa libertad a un extremo de libertinaje. Eso era el problema de la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Que cuando se reunían como iglesia y tomaban la Santa Cena, se pasaban de los vinos y pasaban en el cha-cha-cha. Y Pablo dijo, hey, si quieren comer y tomar en sus casas, no vayan a traer esa cosa aquí a la iglesia. Estaban contaminando lo que es la celebración del Cordero y la mesa. No era para tener una fiesta, emborracharse con el vino en la Santa Cena. Por eso él dijo, deben de examinarse, ¿verdad? Deben examinarse, porque esto no es nomás un pan y un vino para beber y comer. Esto es algo sagrado, dice Pablo. Entonces él quiere que los fuertes no desprecian a los débiles, porque los débiles también, aunque eran débiles, expresaban muy legalista. No, nosotros todavía el sábado, y nosotros todavía no vamos a tocar carne, nosotros vamos a ser vegetarianos, nosotros vamos a observar el día de sábado. Algunos sectas todavía quieren adherir a esas ideas.
Y van condenando. Ay, ¿cómo ustedes reúnen el domingo? Oh, eso no es de Dios. ¿Cómo que ustedes comen carne? Deben de nomás observar las dietas del antiguo pacto. Y tratan de condenar y se hablan como muy legalistas, muy adquiridos a la ley, pero realmente Pablo dice, eso es debilidad, porque es para el fuerte confiar en la gracia. El fuerte dice, ya no tengo que trabajar porque Cristo ya ha hecho todo. Y el débil dice, no, no, aunque creo eso todavía, nomás por las dudas voy a adquirir a la ley, voy a guardar la ley. Y Pablo dice, no, toma un paso de fe. Toma un paso de fe y confiar en la obra de Jesús. Entonces Pablo quería que la iglesia se uniera, que no hubiera divisiones. Aquí vamos a ser la iglesia de los fuertes y aquí por la otra esquina vamos a ver iglesia de los que adquieren a la ley. Y Pablo dijo, no, no, deben de recibirse cada unos a otros. Y Pablo dijo, para hacer esto nosotros debemos de estar en Dios. En el verso 5 Pablo habla de Dios siendo el Dios de la paciencia, porque necesitamos paciencia en la iglesia. Necesitamos paciencia para alguien nuevo que entra en la iglesia y necesitamos trabajar con él pacientemente. No esperes que luego entrando a la iglesia les quieres imponer leyes y mandatos y debes de hablar así, debes de vestir así y debes hacer esto y lo otro, y queremos luego que nos hablan como nosotros, que visten como nosotros, que se portan como nosotros. Si no, no encajan en esta iglesia. Y Pablo dice, deben ser pacientes, deben de soportar unos a otros. Pero paciente también entrando a una iglesia. Entras a una iglesia y empiezas a querer caminar y pues a ver cómo se ve la Biblia, cómo encuentro a salmos y otros. Hey, esos que tienes ahí para que ves y encuentras, ¿cómo se llaman esos tabs que tienen ahí? No, esos para los no. Saca eso, nunca vas a aprender si usas eso. Y vienen así. Tienes que tener paciente también a los que dicen, estás en mi asiento. Sí, yo sé que algunos de ustedes tienen sus asientos asignados, ¿verdad? Aunque quieran admitirlo o no, pues ya sabíamos, aunque cambiáramos los asientos, ya sabíamos que iba a estar en la primera fila. Ya sabía quién iba a salir apenas entrando en la iglesia en la silla de atrás, ¿verdad? Tienen sus lugares. Está bien, todavía sé atinar las piedras así donde se mueven, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, deben de tener paciencia. Y otra cosa dice en el verso 5, que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así que en la iglesia teniendo paciencia, y la otra palabra que él dice es consolación, que juntos tenemos unos con otros solaz. Eso es paz, eso es tranquilidad, es unos teniendo con otros esa consolación de ser firmados, de sentir parte de una familia en Cristo, que no lleguen aquí pensando, oh, ¿cómo me van a juzgar? Es que no tuve chance de cambiar mi camisa o no tuve chance de planchar. No, pues ustedes saben, casi nunca plancho, ¿verdad? Pero no van a estar, yo me van a juzgar porque es la misma camisa que puse la semana pasada, o que no me he pintado las canas, no me van a juzgar. O sea, puedo tener la consolación que estamos en familia. Y Pablo quiere que se siente como una familia. Pero hay ciertas cosas prácticas que deben de suceder dentro de la iglesia. Dice en verso 7, por tanto, ya que tenemos un Dios de paciencia, un Dios de consolación, dice, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora se puede leer esto bien rápido, recibir unos a otros como Cristo nos recibió, pero toma su tiempo. Cuando dice Cristo recibió, nos recibió, Él nos aceptó. Siendo no aceptables, nos recibió. Como dice aquí, por tanto, recibió los unos a los otros, los fuertes a los débiles, ¿verdad? Que todos recibimos unos a otros, dice,
como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos ha recibido Cristo? Algunos de ustedes, Cristo dijo: ay, vaya, limpia tu vida, pórtate bien y ahora acércate a mí. No, no, nos invitó a venir a Él. Dijo: todos los que están cansados, trabajados, venir a mí. Y si tus pecados fueran, dice, tan negros, tan oscuros, yo los voy a hacer como la nieve. Venga a mí. Entonces a nosotros nos encanta que Dios nos recibe con todo nuestro pecado, ¿verdad? Y llegamos humildemente: Señor, me vas a limpiar, me vas a perdonar. Amén. Dice: venir a mí. Pero Él, Señor, no, ¿a poco no lo vas a dejar entrar así como está? Mira, todo sucio y esto así. No, Dios, ¿cómo no? Y queremos un estándar de gracia para nosotros, pero queremos la ley y la justicia para los demás, ¿verdad? Porque nosotros entramos en la iglesia y no sabíamos ni cómo encontrar, no sabíamos qué era la forma de vestir o de hablar cristianismo, ¿verdad? No sabíamos esas cosas. Pero y entra alguien y dice: ay, ¿cómo sabe? Yo escuché que dijo tal palabra. ¿Cómo es que habla así esa palabra? Tiene una semana en la iglesia y todavía se viste así. Queremos gracia para nosotros y ley para otros. Y Pablo dice: así como Cristo te recibió, y él dice nos recibió, incluyendo a sí mismo. Si Cristo nos recibió, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Él demostró su amor. Entonces, cuando un pecador entra, ¿cómo debemos de recibirlo? Así como Cristo nos recibió, con amor, con gracia. No importa cómo vienen vestidos, no importa cómo vienen hablando, no importa cómo vienen, lo que sabe usted de su vida. Recíbelos, abrázalos, ámalos, perdónalos, encamínalos al trono de gracia como Dios te recibió, como nos recibió. Dice: para gloria de Dios. Lo que Cristo hizo en recibirnos, en aceptarnos cuando no éramos aceptables, es para la gloria de Dios. Cuando la iglesia recibe a los pecadores que no son dignos tampoco y los aceptamos, los que no son aceptables, eso es para la gloria de Dios. Cuando una iglesia abraza a un pecador y los ayuda luchando con sus vicios, con sus problemas, y oren con ellos y luchan con ellos en oración para que Dios obre en su vida y transforma su vida, eso es para la gloria de Dios. No vamos a tener una membresía en que tienes que chocar todas esas cuadritas para que podamos darte membresía y tu tarjetita de miembro de iglesia de Calvary Jerez. No, todos están recibidos, todos son aceptos en Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. No solamente nos aceptó Cristo cuando éramos pecadores, pero Él vino a ser ¿qué? Siervo de la circuncisión. Es una referencia a los judíos, pero especialmente del pacto que Dios les había dado. Un pacto significaba que ellos tenían un pacto con Dios. Dios los escogió y ellos circuncidaban a sus hijos por medio de la fe, diciendo: Señor, creemos que somos tu pueblo y vamos a circuncidar a todos nuestros niños el 8º día después de nacer, signo de que nosotros aceptamos que nos hayas aceptado. Para el cristiano, la circuncisión es el bautismo, es el pacto, es el señal del pacto, ¿verdad? Realmente Pablo dice que es circuncisión de tu corazón y no de tu carne. Pero nosotros mostramos que aceptamos al pacto de Dios a través del bautismo, un bautismo de arrepentimiento. Es el señal de la membresía del cuerpo de Cristo, un bautismo. Entonces aquí Pablo está diciendo que Cristo se hizo siervo a los judíos, y también podemos decir que siendo siervo Jesús cumplió la ley. Jesús dijo: no vengo a abrogar, no vengo a cancelar la ley.
Y Él prometió que ni una jota ni una tilde de la ley se borrará hasta que todo se cumpliera. Entonces Cristo mismo, Él cumplió la ley. No la ley de los hombres, de los fariseos que decían que tenían que lavar sus manos así y que tenían que comer asá. No, no, Él ¿qué es la palabra? No se sometía a la ley del hombre. Jesús dijo: ustedes enseñan la ley del hombre como si fuera doctrina de Dios. Por eso siempre lo estaban culpando de quebrantar el sábado, porque según ellos no era lícito sanar el sábado. Y es lo que Jesús dijo: ustedes qué ciegos son, porque si tu burro te cae en la acequia, vas y lo levantas, ¿no? Aunque fuera día de sábado, es tu burro, vas y lo levantas y lo sacas. Y un hombre no vale más que un burro. Y en un instante sanó a un hombre que estaba inválido. ¿Por qué? Porque Él está diciendo: más vale un hombre que un asno. Y el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces Cristo nunca se sometió y se hizo siervo al hombre. No, Él se hizo siervo para el hombre. Para redimirnos, Él tenía que someterse a la ley. Él cumplió la ley que jamás podíamos cumplir. Él vivió la vida excepcional que requiere Dios para entrar al cielo. Perfecto, jamás pecó, ni en palabra, ni en hecho, ni en pensamiento. Jamás pecó. Así para Él calificar a ser el Cordero de Dios. Entonces Jesús, Él vivió la ley, se sometió a un siervo. Fíjese, el Rey de Reyes se hizo siervo. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Podemos decir desde Génesis capítulo 3, la caída del hombre, Dios prometió dar simiente de la mujer que pisará la cabeza del serpiente, el enemigo del ser humano, para librarnos del castigo. Y desde ese capítulo Dios prometió a todos los padres que iba a cumplir una promesa, que a través de Abraham iba a bendecir a todas las naciones, ¿verdad? Y después de la promesa, Abraham lo confirmó otra vez a Moisés, que iba a venir un profeta y que si ellos oyeran al profeta iban a vivir eternamente. Luego a David, a través de tu linaje va a venir el rey con trono eterno. Entonces Dios daba promesas, y para que Dios fuera verdad, para que Cristo mostrara la fidelidad de Dios, se sometió y obedeció el plan y propósito de Dios para mostrar todo lo que Dios prometió es sí y amén en Jesucristo, porque lo cumplió. Hay promesas todavía por ser cumplidas, ¿verdad? Que sabemos son parte de la segunda venida. Y ahorita iba a decir ponte trucha, ¿verdad? O sea, da una palabra de algunos, ¿verdad? Ponte listo, porque mira lo que está sucediendo en el Medio Oriente, la guerra en Israel. No es solamente coincidencia, todo es parte del plan de Dios. Estamos en los postreros días. Todo esto está sucediendo y va a cumplir como Cristo cumplió las promesas de los padres. Él va a cumplir todas las promesas aún que quedan pendientes para no solamente Israel, pero para el mundo entero. La redención de la creación. Entonces Cristo vino y se convirtió en siervo para cumplir las promesas que Dios había hecho a los padres, específicamente los judíos. Y dice en verso 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Ahora, como muchos de los fuertes eran gentiles y muchos de los débiles eran judíos, Pablo dijo: mira, Dios cumplió las promesas a los judíos, entonces gentiles no vas a descartar a los judíos diciendo: no, ustedes no recibieron a Jesús, ustedes lo crucificaron, ustedes que eran fuera de las promesas. No, no, no. Dios aún está cumpliendo promesas a Israel. Y los judíos no pueden decir: no, es mi Mesías, Jesús es de nosotros, ustedes gentiles apártense, ustedes son impíos, son de otras religiones. No, no, porque Dios profetizó antes
que a través de ellos iba a bendecir a todas las naciones. Y Pablo aquí va a citar unos versículos recordando a los judíos también, dando esas promesas a los gentiles. Todo esto era plan de Dios. Todo era plan de Dios. Y mira, él va a citar esto. Dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Eso es su amor inagotable para con ellos, su favor inmerecido para con ellos. Ellos deben de glorificar a Dios por eso. Y aquí él va a hacer 4 citas para confirmar que Dios había dicho esto desde el antiguo pacto, pero también esos 4 versículos que él va a citar nos muestra algo diferente del plan que Dios mostró tener y expandir por las naciones. Primero vemos en verso 9: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esto es una cita que se encuentra en Salmo 18:49, y es una cita donde el salmista está diciendo, el salmista está diciendo, y nosotros podemos decir con él, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El salmista era judío, y como judío él sabía que tenía rol de parte de Dios de ser luz a las naciones, que Dios puso a Israel para representar a Dios, su justicia, su misericordia, y que tenían un rol para jugar entre las naciones. Entonces el salmista dice, yo voy a declarar a todas las naciones de ti. Voy a hablar a todas las naciones de ti, Dios. Eso es lo que el salmista está prometiendo a Dios. ¿Y qué va a decir a los gentiles? Que canten al nombre de Dios, que Dios es digno de alabanza. Y ahora, esto aplicaba para los judíos. Tenían que ir y esparcir la palabra de Dios, pero fallaban. Y no es porque el pueblo de Israel era un pueblo difícil y de duro servicio. Cualquier pueblo que Dios hubiera escogido hubiera hecho lo mismo, porque nosotros como iglesia también fallamos. Dios nos ha dicho, ve y predique a todas las naciones. ¿Cómo vamos? Si ni siquiera usamos la banqueta a compartir con los vecinos. Entonces también somos de duro servicio. A ver, también somos necios o débiles en nuestros deberes para Dios. Hacemos el oído sordo. A toda la, ajá, ok. A todos los que se pertenecen a mi iglesia, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y aquí gritan y saltan y afuera ni pío. Pero dice, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El salmista está diciendo, cantaré de tu bondad, de tus cualidades, de tus atributos a todo el mundo. Entonces primero el salmista está diciendo, yo entiendo, tengo un rol y hablarle a todos de tu nombre. Y luego dice en verso 10, y esto es ya del Deuteronomio 32, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Ahora esto es una invitación a que los gentiles vengan y forman parte de su pueblo y alegrar juntamente con ellos. El primero es salir y cantar los atributos de las bondades de Dios a todo el mundo. Segundo es invitarlos a que forman parte del pueblo. ¿Sí? Es primero salir y invitarles, y luego invitarles a que reúnen a alabar con nosotros. Y eso fue difícil para los días de Romanos, porque pues los gentiles no eran la mayoría, eran la minoría, ¿verdad? De dentro de las iglesias. Entonces a veces sentían como que los gentiles no solamente habían aceptado, pero que habían robado su Dios. Entonces peleaban y luchaban, ¿no? Que la ley, que la circuncisión y que la dieta y esto y lo otro. Y eso convertiría la siguiente parte en algo
casi imposible para ellos. Mira lo que dice en verso 11. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Ahora, nota esta progresión. Primero, yo iré a todas las naciones y los invitaré a que se unen conmigo al pueblo, y luego les mando a que siguen. Primero voy yo con ellos, luego los invito a reunir, y al final es que se independizaran. ¿Es la palabra? Independizaran. Y esto, hermanos, es clave. Es clave para el campo misionero, porque el misionero va y reúne y hace un grupo, una congregación. Y la congregación no se reúne alrededor del misionero. Si el misionero se va, la congregación sigue reuniendo. De hecho, el misionero puede irse a otro lugar y la iglesia sigue ministrando. Y eso ha sido un problema para mis paisanos del norte. O sea, van a otras culturas y dicen: véngase a adorar al Señor con nosotros. Y se reúnan, vamos a decir, yo vi esto en Rusia. Y los rusos vinieron, y en los 90s fueron y plantaron iglesias, y los rusos se acercaron. Y luego algunos pastores, siguiendo este mandato, instalaron maestros pastores ahí mismo, nacionales en Rusia. Y luego dijeron: adiós, van bien, tienen años en la fe, se han madurado, siguen adelante. Y el pastor misionero se va, la iglesia sigue creciendo, de ahí levantan otros pastores y van abriendo otros pastores. Pero había unos pastores que habían ido dejando su casa y todo en Rusia, y ya no se querían regresar, y creían que la iglesia no iba a sobrevivir sin ellos. Y realmente estaban pues paralizando el crecimiento de la iglesia, porque ellos querían así mantener el control y la autoridad de todo. Porque sabes algo diferente en cada cultura. La cultura no quiere seguir cantando las canciones americanas que fueron traducidas al ruso. Quieren cantar canciones rusas. Así ha sucedido en varias partes del mundo. En África, ¿verdad? Primero aceptan y asimilan las canciones de Estados Unidos y ahí cantan esas canciones, pero luego quieren así cantar así a estilo surafricano, y quieren con el tambor y quieren todo, o sea, y los americanos: no, esa música no es ese. Hey, eso es cultural. Eso es cultural. Y lo hemos visto cuando se llama cross cultural, cuando cruzas culturas, ¿verdad? A veces me siento en medio de dos mundos, ¿verdad? En medio de dos culturas. Pero hay misioneros que realmente van a otra cultura totalmente y no asimilan a la cultura, y la cultura no la asimilan. Y lo mejor es que deja que esa cultura, mientras agarran las doctrinas de la palabra de Dios, que hagan iglesia conforme a su cultura. Y eso es lo que luchaban los judíos. Es que la música ya no es hebrea, ya no es con salterio, ya no es con los salmos de antes. Y muchos americanos han batallado con eso, porque siguen queriendo tener una iglesia americana en otro país. Y he visto en las Filipinas, lo he visto en Rusia, lo he visto en Cuba. Los hermanos cubanos quieren tocar salsa en el tiempo de alabanza, quieren darse vueltas, y los americanos: no se vayan a descontrolar. Hey, dejan que cante una canción, una alabanza de su corazón, ¿verdad? De su cultura. Y aquí es lo que estamos viendo. Primero, confesaré entre las naciones, y luego los invitaré a que formaran parte, y luego les diré: magnificarles todos los pueblos. Todos los pueblos. Y los que estudian la historia de las misiones a través de los siglos han visto cambios de los centros misioneros. Había mucho tiempo donde Europa fue el centro misionero.
donde enviaban a otros países, de ahí de Europa, enviaban para África, enviaban para China, enviaban para otras partes. Tal vez más antes de eso, los españoles según estaban evangelizando cuando vinieron para acá. No sé si considera eso evangelismo, pero bueno, habían otras partes del mundo donde se consideraban los sedes del evangelio y enviaban a otros países. Ya tenemos pues que 100, 150 años de Estados Unidos era el que mayormente mandaba ya a otros países. Y ahora hay misioneros de Estados Unidos yendo a Europa porque ya es un país post-cristiano. Fíjese, voy a ir en un viaje misionero con latinos en Estados Unidos yendo a España para llevar el evangelio. Mira cómo se va cambiando el sede, o sea, gente se van calentando, otros se van enfriando, pero hay que seguir llevando la palabra de Dios. ¿Verdad? Es el Espíritu de Dios. Pero nadie se adueñe del evangelio como este es mi estilo. O sea, Pablo estaba diciendo, Cristo ya decía esto, que él es el Dios de todas las naciones. No es un Cristo como dicen ahorita en Medio Oriente, dicen que es el Cristo del oeste, que tienen un cristianismo americanizado. Y hay un cristianismo ortodoxo del oriente que adoran y tienen diferentes ritos y tradiciones. Y Cristo no pertenece a una sola cultura. Es Cristo de todas las naciones. Y hay diferentes contextos de cultura, pero Él es el Dios de todo. Y todos los pueblos son capaces de magnificarle. Y otra vez dice en verso 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Isaí es el padre de David. Entonces está hablando del raíz de Isaí, siendo Jesús, del descendiente de David. Y el que se levantará a regir los gentiles, o sea, Cristo va a ser el rey de los gentiles y los gentiles esperarán en él. Está diciendo que una vez que van y confiesan a Dios entre las naciones, los invitan a adorar con él, establecen iglesias entre todos los pueblos, todo se centra alrededor de Cristo. Es una iglesia cristocéntrica. Él es el centro de todo, no la paloma de Calvary, ni una iglesia en Roma o en Guadalajara o donde quiera que una secta se levantan que aquí es y todos deben venir acá. Y no, es Él el centro de las iglesias. Él es el eje que todo el mundo gira alrededor de Él, no sobre otro hombre, solo el hombre Dios. Y por eso dice luego, hay un solo mediador. Hay un solo mediador. Verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Está diciendo, todos deben de reunir, todos deben de aceptar unos a otros, porque esto era el plan de Dios desde un principio, de formar un solo cuerpo en Cristo. Cristo es el centro y el Dios de esperanza. Acuérdense, el verso 5 decía que es Dios de paciencia, es Dios de consolación. Ahora dice que Él es el Dios de ¿qué? De esperanza. Gracias, hermano. No sé si hay humo aquí adentro, pero huele. Y dice el Dios de esperanza. Es el Dios de paciencia, es el Dios de consolación. Todo proviene de Él. Todas las cualidades que necesitamos para tener unidad proviene de Él. Y lo llama Dios de esperanza. ¿Y qué dice? Eso es como una petición de Pablo, como una oración para con la iglesia, que el Dios de esperanza hace ¿qué cosa? Os llene de todo gozo y paz. ¿Alguien aquí necesita una llenura de gozo y paz?
O están demasiado gozosos y llenos de paz. Ya me llené de gozo, ya no quiero más. Sí, puedo verlo por los rostros. No, necesitamos ser llenos y completamente llenos y que nos sigue llenando de gozo y de paz. Pablo nos dice el cómo. ¿Cómo? Primero, Dios nos llena, ¿verdad? No es algo que yo tengo que tratar en mí de llenarme. No es poniéndome las pilas, no es echándole ganas que yo voy a sentir gozoso. Ni depende el pastor que esté brincando y saltando y moviéndoles emocionalmente a que se agite el gozo y la paz. No, eso dice que Dios os llene de gozo y de paz. ¿En qué? En el creer. Otra traducción dice en el ejercicio de vuestra fe. A la medida que vas ejercitando, poniendo en práctica tu fe, Dios te regala, te llena de gozo y de paz. Es difícil llenarse de gozo si no entiendes las promesas que Dios nos da para estar llenos de gozo. Si lo que haces es te llenas con las noticias, estás constantemente viendo la televisión, leyendo el periódico, ya casi no leen el periódico, estando en las redes, ¿verdad? Escuchando el radio, te vas a llenar de noticias y ¿sabes lo que vende más que todo? Malas noticias. Malas noticias, ¿por qué? Porque todos nosotros por instinto queremos saber las malas noticias por si hay alguna advertencia, si tengo que correr, si tengo que esconder, si tengo que refugiarme, quiero saber. Entonces somos atraídos al oído de escuchar las malas noticias. Pero cuando nosotros nos llenamos de las buenas noticias, podemos tener gozo, no importa la circunstancia, podemos tener paz, aunque estemos en medio de una tormenta, podemos tener gozo y paz a la medida que creemos lo que la palabra dice. Porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Así Dios nos llena de gozo y de paz. La próxima vez que te va agotando el gozo, que te da disminuyendo la paz, que crece tu fe en el creer, que ponga a hacer ejercicio de vuestra fe leyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Escuchar lo que está pasando en Israel me hace orar por ellos, pero me llena de esperanza también porque Dios está cumpliendo lo que dijo que iba a suceder. Gloria a Dios, viene pronto. Ya estoy ya listo. El rapto viene, quiero estar listo, ¿verdad? Quiero estar preparado. Si Dios viene por nosotros, quiero estar entre los primeros, ¿verdad? Porque los posteros sean los primeros, ¿verdad? Entonces Dios, llévame, porque he sido de los últimos en llegar, los más tercos para entender, pero aquí estoy. Dios, llévame contigo para que abundáis en esperanza. Y otra vez dice, por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que creer lo que Dios ha dicho, pero su Espíritu nos da la esperanza, nos aumenta gozo y paz a la medida que decimos, Señor, creo, ayúdame en credulidad, ayúdame en credulidad. Porque el mundo me bombardea con esto y con lo otro y me cuesta tener esperanza en un mundo de oscuridad, de injusticia, de corrupción, de violencia. Señor, me cuesta, pero ayúdame en credulidad. Ya viene el Espíritu, nuestro consolador, para llenarnos. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, Dios. Gracias por haber profetizado que un día en Jerez, Señor, porque tú dijiste, en toda nación tendrás un remanente. Gracias, Señor, porque aquí somos tuyos, Dios. Y aquí estamos adorándote y alabándote, Señor, como tú nos has enseñado, como tú nos has dirigido por tu palabra, como tú nos has llenado con tu palabra, Señor. Aquí estamos para adorarte.
Y sabemos, Señor, que para hacer eso necesitamos más de tu Espíritu. Llénanos, Dios. Denos de tu gozo y de tu paz para que podamos compartirlo con el mundo que lo necesita tanto. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.